Bueno, muy buenas noches tengan nuevamente todos. Vamos a dar inicio a la sesión de los lunes de sistemas sobre el manejo de la herramienta de Excel. Bueno, ya pudieron darse cuenta del tema que nos compete en la noche de hoy. Vamos a ver lo que son las funciones de búsqueda que tiene la herramienta de Excel. Entonces vamos a iniciar. No, es un tema no tan extenso. Bueno, entonces este es el archivo que les publiqué. ¿Sí? Aquí tenemos una lista de datos y tres cuadros que denominamos cuadros de búsqueda, ¿sí? En los cuales vamos a hacer uso de las tres funciones principales de búsqueda que tiene Excel. Tiene otras, pero entre las principales son estas tres. Y entre estas tres hay una, pues que a nivel, no solo a nivel de aquí Colombia, sino de muchas partes del mundo, pues ven una de las tres funciones como la función principal, la que más se usa. Entonces vamos a descubrir cuál de ellas es la más usada a nivel internacional. Perdón, vamos a iniciar con la primera de las funciones, buscar. Entonces son tres las funciones principales de búsqueda que tiene Excel, buscar, buscar B y buscar H. ¿Sí? Entonces, ¿en qué ocasiones nos puede servir hacer uso de este tipo de funciones? Sobre todo si tenemos que encontrar, digamos, los datos de una persona, de un cliente, de un usuario en un listado de datos. Entonces, si esa lista de datos es bastante extensa, perdón, bastante larga, entonces muy bien podemos hacer un cuadro como estos de búsqueda de datos, ¿sí? Sobre la misma lista de datos que tengamos que utilizar en cualquier momento. Así como cuando uno va a las entidades bancarias, ¿sí? Si uno es cliente o si es usuario o si ha hecho algún crédito o algún préstamo de dinero, ¿sí? Entonces ellos con nuestro número de cédula pueden mirar toda nuestra información financiera, ¿sí? Si estamos reportados, si estamos retrasados en alguna cuota con alguna otra entidad, si tenemos un buen puntaje financiero, bueno, en fin, todo ese tipo de información que ustedes saben o van a conocer con sus otros instructores acerca de todo lo que tenga que ver, ¿sí? Entonces, ahí lo importante es que con un solo dato podemos averiguar la información de una persona. Entonces, vamos a simular, ¿sí? Con estos cuadros de búsqueda, ese tipo de procesos que se realizan en ese tipo de entidades. Bueno, no solo los bancos, ¿no? También, digamos, en los hospitales, en las grandes empresas, tienen sus propias bases de datos y con la cédula, con un código interno que tengan sus empleados, basta para encontrar toda su información. Vamos a empezar con la función buscar. Ustedes ahí igualmente tienen la estructura de las tres funciones. Buscar en sus inicios, digamos, cuando recién apareció el Internet y los programas informáticos, entonces Excel solamente tenía esta única función, buscar, ¿sí? Buscar así solita. Esa función nos pedía siempre o pide tres parámetros. Hoy en día pues ya no es muy usada, pero sin embargo ahí está como una alternativa de búsqueda. Buscar nos pide tres parámetros que debemos asignarle o debemos interpretar, que son el valor buscado, el vector de comparación y el vector de resultado. ¿Sí? Son los tres parámetros que siempre nos va a pedir la función buscar. ¿Qué significa cada uno de esos parámetros? Bueno, el valor buscado pues es el dato que necesitamos encontrar, ¿sí? El dato a buscar.
el dato que yo no conozco, ¿sí? O el dato con el cual voy a encontrar cierta información. Entonces, ese es el dato o el valor buscado. El vector de comparación. El vector de comparación tiene que ver con el valor buscado. ¿Por qué? Entonces, el vector de comparación hace referencia en dónde, en qué rango de celdas de nuestra lista de datos se encuentra ese valor que estoy buscando. ¿Sí? En qué columna o rango de datos de nuestra lista se encuentra ese valor que estoy buscando. Entonces, ese es el vector de comparación. Entonces, compara, ¿sí? En el rango de celdas si está o se encuentra ese valor que estoy buscando. Y el vector resultado es el dato que de acuerdo al valor que estoy buscando, necesito mostrar. O sea, es el dato que voy a mostrar en la celda. Ese es el vector resultado. ¿Y dónde se encuentra? Pues en algún rango de celdas de la lista de datos. Te repito, valor buscado es el dato a encontrar, el vector de comparación, dónde encuentro ese valor que estoy buscando, y el vector resultado es el dato que queremos mostrar en la celda dependiendo del valor que estamos buscando. Entonces, por lo regular, ese valor buscado, ese primer dato que necesita la función, debe ser un campo único, por lo regular, ¿sí? Entonces, un campo único es un número de cédula, un código interno, de pronto el número de celular es único, bueno, a menos de que lo clonen, pero siempre es un solo número de celular, ¿sí? Y muchos otros campos que podríamos determinar como campos únicos. Bueno, veamos cómo quedaría estructurada la función buscar aquí en esta tabla. ¿Sí? Para traer toda la información del dato 125, que es el valor que estamos buscando aquí en esta tabla. Entonces, de acuerdo al dato 125, el valor buscado, vamos a traer cuál es el empleado, cuál es el sexo de ese empleado, cuál es su salario, en qué comuna vive, en qué barrio, qué estrato es el barrio donde vive esa persona y en qué zona. ¿Sí? Únicamente ingresando el valor buscado, que es 125. Lógicamente, ese dato, para poder encontrar esos valores, debe existir o debe estar dentro de una de las columnas de nuestra lista de datos. Listo, entonces, pero ya tenemos nuestro primer parámetro, que es el valor buscado. Aquí ya nos lo muestran. Ese es nuestro dato a encontrar. Ahora, con el uso de la función buscar, vamos aquí a mostrar cuál es el nombre del empleado al quien le pertenece este número. Digamos, vamos a determinar lo que es un número de cédula. Nombre del empleado al cual le pertenece este número de cédula, al igual que el sexo, al igual que el salario y los demás campos. Bueno, ahora sí, veamos cómo nos quedaría implementada la función buscar. Veamos entonces. Ya saben, como cualquier función, igual, buscar. Observen que automáticamente, así como pasaba con la función sí y las demás, ni siquiera acabo de describir el nombre de la función y ya me muestra la ayuda. Ya me muestra esas tres funciones de búsqueda que tengo. ¿Listo? Esperamos a utilizar es buscar. Entonces, el primer parámetro es buscar. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Sí? Entonces le asignamos este, K2, donde está el 125. Ese es nuestro valor buscado. ¿Qué es K2? Ya lo asignamos, damos punto y coma para separar el otro parámetro. Luego, ¿qué me está pidiendo? El vector de comparación. Entonces, habíamos dicho que el vector de comparación es el rango de celdas o columna donde encontramos este valor que estamos buscando, donde posiblemente podemos encontrar ese valor que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, vamos acá entre las columnas para ver
¿Dónde la encontramos? Entonces, miren, de cédula es un campo único, ¿sí? Y lo que les dije al inicio, el valor buscado, por lo general, es un campo único, ¿sí? Además de que no hay más columnas que puedan definirse como un valor buscado. Entonces, miren, entonces cédula sería entonces el rango de celdas donde posiblemente encuentre ese valor que estoy buscando. Entonces seleccionamos la cédula, la columna completa hasta el final, sin el título, sin el título. Eso me da el rango entre A2 hasta A35, el vector de comparación, donde posiblemente está el valor que estoy buscando. Listo, punto y coma. Y asignamos los dos primeros parámetros, K2, que es el valor que estoy buscando, y A2 hasta 35, la columna donde posiblemente encuentre este valor. Luego, por último, ¿qué me pide la función? El vector resultado. El vector resultado. Entonces, el vector resultado es el rango de celdas donde se encuentra el valor que necesito mostrar. Entonces, ¿qué necesito mostrar aquí? El nombre de ese empleado, al cual le pertenece la cédula 125. ¿Sí? Pero ¿dónde yo encuentro ese rango de celda donde estén los nombres de las personas? Pues busco, y mírenlo, aquí lo tenemos. Precisamente hay una columna que llama empleado con los nombres de los empleados. Entonces, aquí está el dato que yo quiero mostrar, que es el nombre de ese empleado. Entonces, simplemente selecciono esa columna. Y cierro paréntesis porque ya termina la función. Y miren cómo nos queda configurada la función para traer el nombre de ese empleado al cual le pertenece esa cédula 125. Repitamos los parámetros. K2, que es 125, ese valor que está ahí, el que estamos buscando. A2 a 35 es el vector de comparación, donde posiblemente se encuentre ese valor buscado. Y B2B y 35 es la columna o rango de celdas donde está el nombre de esa persona que necesito mostrar de acuerdo a la cédula que está como valor buscado ahí en ese cuadro de búsqueda. Listo, entonces si damos un enter, miren que la función me trae a Gloria. ¿Será que es Gloria a la que le pertenece esa cédula 125? Veamos. Mírenla, Gloria. Entonces vamos bien, vamos bien. Ya traímos el nombre de la persona, del empleado o de la persona. Ahora, de esta misma cédula necesito traerle el sexo de Gloria. ¿Sí? El sexo de Gloria. Entonces veamos nuevamente, ojo, miren, igual, buscar, abro paréntesis. Valor buscado, el primer parámetro, es este, punto y coma. El vector de comparación, donde yo encuentro ese valor que estoy buscando, entonces la columna de cédula. Punto y coma, y ahora sí, vector resultado. ¿Qué necesito mostrar aquí? Pues el sexo de esa persona. Entonces voy y selecciono esa columna, sexo. Y cierro paréntesis. Y si damos un enter, miren que ya nos trae el sexo, F. Aquí está cómo quedó la función. Bueno, si miren bien, espérenme, yo activo la lupa para poner texto más grandecito. A ver si me la deja activar.
No, lo tengo un poco lento nuestro equipo. Bueno, chicos, comprendido el uso de la función buscar. ¿Alguien no ha entendido todavía? ¿Está claro o no está claro? Profe, ¿me dejas ver la función del ahí donde dice donde está la F? Que no me Ah, da. sí, pero sí, ya. Esperen un momentico. Necesitaba mostrarles algo, sino que es que no puedo activar la lupa. Miren la función acá, que aparece acá. ¿Sí? Si yo la bajo, yo voy bajando la función, hay un parámetro que sí cambia y hay dos que se quedan quieticos. ¿Sí? Si ustedes miran arriba ya, miren que aquí estoy moviéndolo. Entonces, el K2, que es el valor buscado, y el A2 a 35, que es el vector de comparación, miren que no cambia para ambos. Es el mismo dato para ambos. El que sí está cambiando es el vector resultado. ¿Por qué? Porque es que aquí yo debo mostrar el nombre y aquí el sexo. Por eso es que ese dato sí se mueve. De ahí es un dato relativo. ¿Sí? Es un dato relativo. Entonces, para las siguientes que faltan de calcular, tanto el valor buscado como el vector resultado es igual para todos. Igualito. Todos son K2 y todos son A2 a 35. Pero lo que sí cambia es el vector resultado, o sea, el dato que vamos a mostrar aquí. ¿Sí? Entonces, para traer a Gloria fue el rango B2, B35, que correspondió al nombre del empleado. Para el sexo fue C2, C35, correspondiente a la columna del sexo. Entonces, para salario, ¿qué sería? Pues la siguiente columna. ¿Sí? Y ya saben, K2 y el rango de A2 a 35 es igual para todos. Hagamos una última y ustedes hacen las otras tres. Veamos nuevamente, miren otra vez. Igual buscar. Abro paréntesis. Valor buscado, miren, el mismo para todos. Punto y coma. Vector de comparación, ¿dónde encuentro ese valor que estoy buscando? O sea, ese 125. Pues en la columna de cédula. Entonces selecciono cédula. Punto y coma. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que voy a mostrar ahí? El salario. Entonces busco salario y simplemente lo selecciono. Miren, esta es salario. Cierro la función y veamos qué nos trajo de resultado. Entonces miren que este es el sueldo de Gloria, que es el que me están pidiendo traer. Listo, entonces ahora ustedes hagan las otras cuatro, haciendo ese mismo uso de la función. Recuerden lo que les dije, ¿no? Lo de los dos primeros datos iguales, pero el que cambiaba era el último. La niña que me pedía esta, ahí está, mírenla. Listo, entonces tienen 2 minutos o sea, 8 minutos para hacer esas cuatro. Traer los datos restantes.
Bueno, ¿listo, chicos? Entonces veamos cómo quedarían las demás para que ustedes comparen. Entonces, igual, buscar, ya saben, valor buscado, K2, punto y coma, vector de comparación, columna cédula, punto y coma, y común. Selecciono la común, que es lo que voy a mostrar ahora. Cierro la función y ya me trae esa común. De igual forma para barrio. Ahí. Buscar. Valor buscado. Vector de comparación. Punto y coma y el vector resultado que es la columna de los barrios. Ahí está. Cierro paréntesis y damos un enter. Y ya me trae La Paz. Los últimos, buscar, abro, valor buscado, punto y coma, comparación, punto y coma, y extracto. ¿Qué extracto en mi caso? Cierro paréntesis y trae el extracto. 5 en este caso. Y el último, buscar. Nuevamente, valor buscado. Perdón. Columna de comparación. Y zona. Cierro paréntesis. Y ahí me traen todos los datos. O sea que la cédula 125 es de Gloria, que tiene sexo femenino, gana un salario de 1.000.000 de pesos, vive en la Comuna 2, en el barrio La Paz, su extracto es 5 y la zona es zona alta. ¿Listo? Trajimos un registro de datos. Ahora, si ustedes cambian, por ejemplo, el valor buscado, pongámosle 105 y enter, observen que automáticamente trae los datos correspondientes a ese código que ustedes modifican. Miren, 110. Y me trae los datos de otro empleado. 115. Mírenlos. 120. Ahí está. 102. Y ahí los tenemos. ¿Sí? Entonces miren que ya me quedó, o ya les quedó el primer cuadro de búsqueda configurado. ¿Sí? Configurado. ¿Listo? ¿Entendido el uso de esta función? Mucho silencio. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos. Entre las funciones, entre las tres, digamos que buscar es la que, digamos que es como la más inexacta de las tres. No me hace una búsqueda, digamos, lo más exacta posible de los datos que necesitamos encontrar, ¿sí? Aquí nos lo está trayendo correctamente porque la lista está ordenada por la cédula y además los datos son poquitos, apenas son 133 datos, ¿sí? Pero ante una lista que sea muy extensa, entonces la función tiende, y si no está ordenada, la función tiende a traer datos incorrectos, ¿sí? Entonces, por eso ya no es muy usada hoy en día esta función.
pero aún existe, ¿no? Y si existe, pues es importante saber cuál es su uso. Bueno, veamos ahora buscar B. ¿Qué significará esa B en buscar B? ¿A alguien se le ocurre algo? Buscar B y buscar H son las que siguen. Entonces, buscar B, esa B significa vertical. O sea que la función hace una búsqueda vertical. Y si hace una búsqueda vertical, ¿la hace a través de qué? ¿De qué, chicos? De las columnas. Correcto. Muy bien. Hace una búsqueda a través de las columnas. Y buscar H, de horizontal, hace una búsqueda a través de las filas. ¿Sí? Entonces, ojo ahí a la comparación. Entonces, buscar B hace una búsqueda vertical y buscar H hace una búsqueda horizontal. Entonces, ¿qué tipo de búsqueda haría buscar? Ya habiéndola usado, ¿qué tipo de búsqueda hace buscar? Y se dieron cuenta, chicos. ¿Qué estábamos seleccionando? Casi siempre en esa función. Pues columnas. Entonces buscar también hace una búsqueda entre columnas. Solo que más exacta es la función buscar. Que buscar solito. Buscar B, que buscar solito. Bueno, entonces veamos la estructura de la función buscar B. Tiene ya diferentes parámetros en relación que la función buscar. El único igual, y es para las tres funciones, es el primer parámetro, el valor que estamos buscando. ¿Sí? El valor buscado. Ese sí es igual, idéntico, para las tres funciones. Bueno, entonces veamos los parámetros de buscar B. Valor buscado ya saben, que es el dato que vamos a encontrar. Matriz de comparación. Miren la diferencia entre buscar y buscar B. Valor buscado es igual, buscar tiene vector de comparación, buscar B tiene matriz de comparación. Matriz de comparación. ¿Será que ese parámetro matriz es más grande que un vector? Sí. Entonces, buscar B hace una búsqueda más amplia de la función buscar. Porque buscar solamente me permite a través de entre las columnas hacer búsqueda y mostrar resultados. Buscar B lo hace en toda la tabla. ¿Sí? Por eso se denomina matriz de comparación, porque buscar B hace una búsqueda en toda la tabla. Y por eso también es más exacta. Bueno, entonces, esa matriz de comparación, rango de celdas donde encuentro el valor que estoy buscando. O sea, la misma definición para vector, solo que acá hace la búsqueda con más amplitud. Indicador de columna. El indicador de columna es el número de la columna donde se encuentra el valor que necesitamos mostrar. Es lo mismo que hacía el vector resultado en buscar, ¿sí? Que seleccionamos la columna donde posiblemente encontráramos el dato que estamos buscando. Ese indicador de columna, ojo, ese es un número. ¿Sí? No hay que elegir ningún rango de celda, no, hay que indicarle cuál es el número de la columna donde está el dato que yo necesito mostrar, ¿no? Necesitamos mostrar. Y por último, el tipo de coincidencia. Es otro parámetro. Pero
Ustedes dirán, ¿por qué está entre corchetes, profe? Cuando los parámetros están entre corchetes, quiere decir que ese parámetro es opcional. ¿Qué quiere decir que es opcional? ¿Sí? Que puedo utilizarlo, o si no quiero, pues tampoco lo utilizo. Pero yo les recomiendo que en ese parámetro sí lo utilicen. Ya veremos el por qué. Entonces, tipo de coincidencia solamente tiene dos valores, ojo, dos valores, falso o verdadero. ¿Sí? Tiene esos dos valores, falso o verdadero. Si hacemos una búsqueda con falso en el tipo de coincidencia, ¿sí? Excel nos garantiza de que esa coincidencia sea exacta, ¿sí? Sea exacta la que estoy buscando. Y el otro parámetro es verdadero, ¿sí? El parámetro cuando es verdadero nos hace una coincidencia aproximada de los datos, ¿sí? Aproximada. O sea que digamos que en pocas palabras no es tan eficaz el elegir en tipo de coincidencia ese valor verdadero. Como recomendación siempre lo digo, pongan el valor falso para que sus búsquedas pues sean más garantizadas. Bueno, ahora sí, veamos cómo es el uso de esta función acá en la tabla de búsqueda. Bueno, ahora estamos con buscar B y vamos a traer los datos de la cédula 115, haciendo uso de esta herramienta. Empezamos. Igual buscar B y abro paréntesis. Buscar B y abro paréntesis. El primer valor que me exige la función, el valor buscado, es este donde está el 115, es decir, K13. Mi valor buscado. Punto y coma. Elijo la matriz de comparaciones donde posiblemente encuentre el valor que estamos buscando. Pues simplemente, como es una matriz, seleccionan toda la tabla. Uy, se me pasó. Pues mire, seleccionamos en la matriz, seleccionamos toda la tabla sin los títulos, lo único que no se le selecciona, los títulos de las columnas. Es decir, que eso me da el rango de celdas entre A2 y H35. Toda la tabla. Punto y coma. El indicador de columnas, ¿sí? Indicador de columnas. Ya habíamos dicho que es el número de la columna donde se encuentra el dato que yo quiero mostrar. Entonces, yo aquí, con buscar B, necesito saber cuál es el nombre del empleado que tiene la cédula 115. Pero, ¿cómo saco el número de la columna? Donde está el dato que yo quiero mostrar. Entonces, ¿cómo saco ese número de la columna o cómo lo indico? Bueno, veamos. Las columnas internamente tienen un número, ¿sí? Tienen un número. Iniciando de izquierda a derecha de uno en uno. Es decir, que A es 1, B es de la fila número 2, C la número 3, D la número 4 y así sucesivamente. Bueno. Si yo lo que deseo mostrar en esa celda es el nombre del empleado, lógicamente necesito la columna de empleado, ¿sí? Seleccionarla, ¿sí? Eso era lo que hacíamos con buscar, pero acá debemos darle su número. Y ya se definió que la columna, para este caso, bueno, no lo digamos todavía. Las columnas, ojo, para asignarle ese indicador de columna o ese número, debemos contarlas. ¿Cómo las contamos? Ojo aquí, pues. Las columnas las contamos de izquierda a derecha, contando de uno en uno. ¿Sí? Es decir, que cédula sería la columna número 1, empleado la 2, sexto la 3,
salario la 4 y así sucesivamente para las demás. Para las demás. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué número de columna va aquí? Si es el dato que yo quiero mostrar, ¿qué número de columna sería ahí? 2. Correcto, la 2. ¿Por qué la 2 dirán unos? Bueno, ya les digo. Y por último, punto y coma, y escoger el valor falso. Y cerramos paréntesis. Perdón. Enter y miren que ya nos trae. ¿A quién le pertenece el suelo? A Kiki. Ahí vuelvo yo. Enter. Y traemos a Kiki. ¿Sí? Traemos a Kiki. Entonces, ¿qué es lo único que cambia para traer los otros datos? Chicos, ¿cuál es el dato que cambia o el parámetro que cambia para otros? ¿Cuál? ¿El número de la columna? Correcto. El único dato que cambia es el indicador de columna, el número de la columna, para traer sexo, salario y los demás. Es el único que cambia. De resto, los demás parámetros son iguales. El valor buscado, el rango de la matriz, ¿sí? Y el tipo de conciencia que siempre es falso. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, ya sabiendo cuál es el dato que cambia, entonces traigan los demás datos de Quique, ¿sí? Demos 10 minuticos para traer esos datos.
Bueno, chicos, te me imagino que ya trajeron el sexo. Entonces voy a ir haciéndolas para que ustedes vayan comparando. Igual, buscar B. Valor buscado es este, punto y coma. Matriz de comparación es toda la tabla, sin los títulos, punto y coma. Ahí voy a mostrar el sexo, y sexo es la columna número 3. Entonces, miren, 1, 2, 3, 3. Vector de comparación, matriz de comparación, número de columna, que en este caso es la 3, que corresponde al sexo de esa persona, y luego falso para el tipo de coincidencia. Miren, ya me trajo el sexo de Kike. Vamos a ver su salario. Buscar B, valor buscado, coma, matriz de comparación. Uy, cogí mal este mouse. Entonces miren, matriz de comparación, punto y coma. Ahora necesitamos mostrar es el salario, que sería la columna número 1, 2, 3, 4. 4. Y punto y coma falso. Listo. Ya viendo el resultado, entonces nos queda más fácil ahora acá. Sería las 5. Las 6. Las 7. Y la 8. Perdón. Y la 8. Listo, mírenla. Ahí nos quedaría configurado el cuadro de la función buscar B. Al igual que buscar, si ustedes cambian un valor, 121, automáticamente les debe traer todos sus resultados. 100. Uy, 1000 no, 100. Listo, entonces otro cuadro que nos quedó activo. Pregunta sobre la función buscar B. ¿Quedó clara? ¿Más fácil o más difícil que el anterior función? ¿Ustedes qué dicen? Más fácil. Más fácil. Ok. Bueno, sigamos entonces. Uf, yo tengo mucha hambre y todavía no hay comida, marica. ¿De dónde? Micrófono, porfa. Micrófono, que todos estamos igual de hambrientos. Sí, punto error. Sí, punto error no es una función de búsqueda, ¿sí? Es otra de las funciones lógicas que tiene Excel. Aunque no la vimos, porque nosotros solamente vimos las funciones más representativas de las funciones lógicas, recuerdan que yo les dije a ustedes que había muchas más funciones de ese tipo. Y sí, punto error es una de ellas. Pero ¿para qué usamos sí, punto error aquí en las funciones de búsqueda? Precisamente para esto. Recuerdan que yo aquí digité el dato 1000
y me aparece esto. Ese error aparece cuando no encuentra el dato en la lista, ¿sí? No lo encuentra, es decir, no está ese número de cédula. Entonces, las cédulas están desde el 100 hasta el 133, ¿sí? Si se pasa de ahí, entonces nos va a generar ese error de sintaxis, ese error de valor, como se denomina también. Entonces, porque si digitamos uno que sí esté 123, me trae los datos. Uno que no esté, por ejemplo, el 12, no nos trae los datos. Nos genera ese error, ¿sí? Y como dijo una niña de otra ficha, dijo, profe, es que ese error se ve muy feo. Sí, claro, es horrible, ¿sí? Mostrar una tabla de datos con este error cuando no encuentra el valor buscado. ¿Sí? Entonces, para acomodar este error, digamos, me sirve esta función sí punto error. La función sí punto error solamente nos va a pedir dos parámetros a darle. El valor y el valor sí error. Son los dos parámetros que exige la función. Repito, el valor y el valor sí error. ¿Qué es el valor? El valor es el error que me está dando en la celda, como este caso de aquí. Este sería el valor, ¿sí?, que habría que asignarle a esta función para que ella nos la evalúe y nos dé un resultado óptimo. Listo, entonces valor corresponde al error. Hay muchos más errores en los que nos pueden mostrar en alguna ocasión. Este es el más común de todos. Ahora, ¿qué se pone en valor sí error en ese parámetro, en ese campo? El texto que nosotros queremos que aparezca aquí y que no nos aparezca esto, sino el texto que nosotros queramos que aparezca. ¿Sí? Para que no nos muestre ese valor tan feo, como dijo la niña, ¿sí?, de error ahí. Listo, entonces ahora sí, ¿cómo aplicamos la función? Entonces, primero hay que determinar qué es lo que nos está generando este error, ¿sí? Entonces, como nos lo está generando aquí, eso quiere decir que la función que acabamos de aplicar aquí es la que está generando ese error, ¿sí? Es la que nos lo genera, o sea que es problema de la función, ¿ya? Problema de la función. ¿Por qué? Porque no encuentra la cédula que se está digitando, ¿sí? Al no encontrarla, nos pone ese error. Bueno. Si nosotros queremos usar si error, para que no nos muestre ese error, sino, valga la redundancia, perdón, sino el texto que nosotros queramos, hay que configurarla de esta manera. Si error, abro paréntesis, buscar B desde K3 hasta de A2 a 35, 2 falso, ¿sí? Ese sería el parámetro de valor de si punto error. Y este otro, las entre comillas dobles, la cédula no existe, sería el parámetro para indicarle al segundo de la función si punto error, valor si error. Y no hay que darle más parámetros. No hay que darle más parámetros. ¿Sí? Bueno, entonces veamos cómo le damos solución. Entonces déjenlo ahí. Pongan, por ejemplo, 12, como lo tengo aquí, para que les muestre el error. Y ahora sí, veamos cómo lo corregimos. Bueno, ojo, vamos a hacer lo siguiente. Para eso abrí la lupa. Entonces, si nos ubicamos en el error de empleado, miren que ahí nos aparece la función que aplicamos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Ojo. Ubicándonos en empleado, vamos a hacer lo siguiente. Ubiquemos el puntero, pero acá en la barra de fórmulas. Aquí al inicio.
después del igual. Miren donde quedó titilando el cursor ahí, en todo ahí, después del signo igual. ¿Qué hacemos? Le agregamos la función si error. ¿Cómo lo agregamos? De esta manera. ¡Ah, Dios! ¿Por qué se vuelve? Entonces llamamos a esa otra función si punto error, miren ahí está. La seleccionamos con doble clic y nos queda de esta manera. Si punto error, abre paréntesis y la función que aplicamos en esa celda. Luego, ¿qué hacemos? Vamos acá al final y ponemos el cursor aquí. Después del paréntesis. Ahí donde está titilando. ¿Qué hacemos ahí? Separamos los parámetros. Punto y coma. Punto y coma. Y luego, entre comillas dobles, le ponemos el texto que nosotros queremos que aparezca. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un por ejemplo. Digite una nueva cédula. Y cierro comillas. Ese es el texto que nos va a mostrar aquí en la celda si se genera este error. Listo, ahí ya termina. Entonces cerremos paréntesis. ¿Sí? Damos un enter y comparen. Miren que cambió el texto que yo le puse aquí. Y ya no aparece ese error, miren. Ya no aparece. Lo capturó. Y al capturarlo, entonces él muestra el texto que nosotros mismos elijamos, ¿sí? Como texto del botón. Entonces volvamos a hacer el proceso. Miren cómo. Nos ubicamos ahora en sexo. Ahí. Vamos acá a la barra de fórmulas. Ubicamos el puntero ahí al inicio, después del igual. Escribimos la otra función, si punto error. Ahí está, miren, ahí aparece. La pueden elegir con doble clic. Y nos genera un paréntesis. Ahora, ya llamamos así error. Entonces, punto y coma. Y entre comillas. Ponemos el error o el texto que nosotros queramos. O inclusive, con simplemente dejar que la primera diga que digite una nueva cédula, las demás, digámoslas que las deje en blanco. Y para dejar una celda en blanco, basta con poner dos veces el signo, ¿sí? Las comillas dobles. Así tal cual, doble comilla doble. Cerramos la función y miremos qué pasa con el sexo. Entonces miren que no me muestra nada, no se borró, porque si ustedes se ubican ahí, miren que acá está la fórmula. Que se hizo quitémosle eso. Listo, mírenlo. Ahí ya nos quedó. ¿Sí? Entonces lo mismo, háganle a las otras. Que quede así, la celda vacía y que únicamente nos diga que digite una nueva cédula solamente aquí al frente del campo del empleado. Los demás debe quedar así en blanco. Voy a hacer el proceso por última vez. Me ubico en el error. Voy a la barra de fórmulas y me ubico al inicio de la función, después del signo igual. Entonces miren que ahí está muy pequeñito, titilando el cursor, en medio de B y el igual. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Llamamos la otra función, si.error. Ahí está, miren, le damos un doble clic y me genera automáticamente para separar las funciones este paréntesis. Luego, ¿qué hacemos? Vamos al final, aquí, punto y coma,
y el texto que queramos que aparezca. Como no queremos ningún texto, entonces simplemente asignamos doble comilla doble. Y cierro paréntesis. Enter. Y miren que ya me desaparece la otra opción. ¿Sí? Ahora, de esa misma manera, hagan en la misma dosis para las 4 restantes. ¿Sí? Que quede así, en blanco, pero sin perder, ojo, sin perder la fórmula que tiene arriba la celda. ¿Listo, chicos? 10 minutos para hacer eso. Capturen el error. Entonces miren el efecto, cómo quedaba. Solo con la primera digite una nueva cédula.
Entonces, si ponemos un registro que sí esté, por ejemplo, el 108, miren que me va a traer los datos de esa persona. Pero uno que no esté, por decir algo 140, pues simplemente que me diga, digite una nueva cédula. Entonces la volvemos a digitar, pues para volver a traer los valores, 129. Listo. Ahí sí ya nos queda completa la tabla de búsqueda con buscar. Ya con el error capturado de que no, de que cuando ingresemos un valor que no esté, nos muestre ese error tan garrafal, sino que nos lo deje así en blanco. O también habían podido ponerle el texto que a ustedes se les hubiera ocurrido ahí, que también es válido, ¿no? Que también es válido. Bueno. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Es claro hasta el momento? Bueno, entonces pasemos a nuestra última función. Buscar H. Ya sabemos que la H es de horizontal, que hace una búsqueda entre filas, ¿sí? También tiene la misma matriz de comparación que buscar B, es decir, que hay que seleccionar todos los datos de la tabla menos los títulos. Pero lo que cambia es que ya no se maneja un número indicador de columna, sino un número indicador de fila, donde está el dato que quiero mostrar. Y el tipo de coincidencia, que si es falso o es verdadero. Bueno, eso es lo único que cambia en buscar B, ese indicador. Ahora vamos a ver su uso, que es bastante similar a buscar B. Bueno, miren, para buscar H, no puedo hacerlo con una lista como esta. No puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no podría hacer una búsqueda en esa lista, chicos? Ya que les dije para qué servía la función buscar H y cómo se usaba. Los datos tienen que estar en forma horizontal para poderlos buscar. Muy bien, muy bien. Exacto. Los datos no deben estar así en forma de columna, sino así, como está acá abajo. Estos datos de acá abajo están en posición de fila, ¿sí? Que no es muy común encontrar los datos así. Por eso, tampoco es muy común usar buscar H, ¿sí? Por eso, porque la mayoría, por no decir todos, las listas de datos vienen casi siempre en posición de columnas, ¿sí? Donde yo he visto mucho que se usa este tipo de datos así, en fila, son esos datos que arrojan los programas o el software de salud, ¿sí? La mayoría de los datos que se utilizan allá vienen así, en forma de columna. ¿Por qué no es tan común tener los datos así? Porque miren lo que pasa. Miren que apenas 133 datos de la tabla, todo lo que se extiende. ¿Se imaginan una columna con 1000 datos así hacia la derecha? Eso es el acabose. ¿Sí? Yo en mi vida nunca pensaba ver una lista de datos así, pero sí la vi, precisamente en una entidad de salud. Bueno, entonces, ya sabiendo cómo son los datos, ahora sí, usemos la función con la tabla de abajo. Bueno, empecemos. Igual buscar H y abro paréntesis.
Buscar H. Valor buscado, el que tenemos aquí, el 112. Punto y coma. Matriz de comparación, entonces vamos acá y seleccionamos la matriz de comparación. Entonces, estos serían los títulos, entonces desde aquí la seleccionamos. Esa matriz me da el rango desde C40 hasta AJ47. ¿Listo? Punto y coma. Indicador de filas. El indicador de filas es el número de la fila donde está el dato que yo quiero mostrar. Entonces, aquí quiero mostrar es el nombre del empleado. Entonces, si voy acá, ¿cuál es el número de fila para mostrar el nombre del empleado? Chicos, ¿cuál es? 41. No. Esa sería la B. Tampoco. 2, profe. 2. Correcto, la 2. ¿Por qué? Si buscar B, las columnas las contaba de izquierda a derecha a partir de lo seleccionado de uno en uno, acá contamos las filas a partir de lo seleccionado de arriba hacia abajo, a partir de lo seleccionado. Mire, esta es mi selección de la matriz. Entonces cuento de arriba hacia abajo, pero de lo seleccionado. Es decir, que cédula es la fila 1, empleado la fila 2, sexo la 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como sexo es mi fila, es la fila, perdón, el empleado la fila número 2, entonces lo ponemos acá. Entonces, número de fila 2. Punto y coma y falso para terminar la función. Cierro paréntesis. Miren que ahí me queda la función. Doy un enter. Y ya me trae el nombre de la persona. Valor buscado del 112, Tatiana. Por aquí está. Ah, mírenlo, aquí está. Sí es el mismo. Sí es el mismo. Hagamos otro. Y ustedes hacen las demás. Igual buscar H. Abro paréntesis. Valor buscado. Punto y coma. Matriz de comparación. Toda esta tabla está acá. Indicador de fila. ¿Qué número de fila es ahora? Para traer sexo, ¿qué número de fila es? Estos chicos de 3. Y punto y coma falso. Cierro paréntesis. Listo, ahí está, chicos. Ah, y de una vez, traigan los demás datos, pero de una vez capturen el error, ya saben cómo. Capturen el error. Si punto error, abro paréntesis, me ubico al final, punto y coma, y entre comillas, solo para la primera, pónganle, por ejemplo, el dato no existe. Cierro comillas. ¿Sí? Para cuando no lo encuentre. Entonces, solo en el primero, en empleado, le dejan el dato no existe. Para los otros, es que los deje en blanco, así como dejamos la tabla de búsqueda de buscar. ¿Listo? Entonces, chicos, hagan ese trabajito, traigan todos los demás datos y vayan capturando el error. ¿Listo? Vamos a dar 10 minuticos para eso.
Le dije la comida, ya le di al niño.
¿Listo, chicos? Les voy a ir poniendo para que ustedes miren cómo quedaba. Bueno, entonces así nos daba con nuestro dato 112, que traía todos los datos de Tatiana, todos estos que están aquí. Y que cuando digitemos una cédula que no estuviera en el listado, entonces que nos mostrara de esta forma, el dato no existe. Y que las demás celdas quedaran así en blanco. Listo, chicos. Ahora sí. ¿Cuál de las tres funciones les parece más fácil de usar? ¿Cuál les pareció más fácil o están difíciles? Profe, pues las tres están fáciles, lo que requiere ya es de práctica. Exacto, ¿sí? Pero, como les digo, buscar buscar H y buscar, pues, debido a que buscar H se necesita los datos en posición de fila, por ese motivo, esa razón, no es muy común usarla. Y buscar, pues, por su inexactitud, que a veces tiene esa función, pues tampoco es comúnmente usada. ¿Sí? Por eso es que buscar B se considera como, digamos, entre las tres, la más importante porque es la que más se usa. ¿Sí? Además de que también, de que sí me permite hacer una búsqueda completamente exacta, ¿no? Bueno, veamos otra cosita acá, pasemos a la hoja 2. Aquí tenemos algo importante. Entonces, miren, en ocasiones podemos utilizar la función, cualquiera de las funciones de búsqueda para traer un dato desde otra tabla y hacer un cálculo automático. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí en esta tablita necesitamos saber cuál es el total, ¿sí? De un producto que se adquiere. Entonces, por ejemplo, cuánto compré de arroz, de lenteja y de azúcar, ¿sí? Pero solamente aquí tengo la cantidad. Y acá en otra tabla tengo tanto los códigos de los productos y su precio. Y el precio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Traer de esta tablita el precio correspondiente al código del producto. ¿Sí? ¿Con qué fin? Para luego multiplicarlo por la cantidad y ahí ya me dé el total de lo que se compró de estos productos que tenemos aquí. Entonces veamos cómo nos quedaría la función.
Usemos buscar B. Miren, buscar B. ¿Cuál sería nuestro valor buscado? Pues este código de producto. Sería nuestro valor buscado. Punto y coma. Matriz de comparación. Entonces, la matriz sería toda esta tablita, sin los títulos. Punto y coma. ¿Qué necesitamos traer acá? ¿Qué necesitamos mostrar? El precio. ¿Sí? Pero el precio sería ¿qué número de columna? 1, 2. ¿Sí? Entonces, precio sería la columna número 2, la que necesitamos llevar para allá. 2 y punto y coma falso para que la coincidencia sea exacta. ¿Listo? Y ahí cierro paréntesis. Aquí con la función, ¿qué es lo que estoy haciendo? Trayendo únicamente el precio. Únicamente traemos el precio del producto que tenemos aquí referente a este código. Pero lo que me están pidiendo en la columna es calcular el total. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, una vez tengamos la función ya creada, multiplicaríamos por, al final, miren así, por la cantidad, que es esta. Por G3, la cantidad. Entonces sería precio, que es lo que me está trayendo la función buscar B, por la cantidad. Eso me da el total. Si damos un enter, miren que ya obtenemos el total del producto, que serían 6,000 pesos en total. ¿Cómo lo comprobamos? Pues miremos, entonces necesito el precio del código del producto con código 205. ¿Cuál es? Entonces el precio es 2,000. Entonces, la función me trae aquí 2,000 por G3, que es 3. Ahí están los 6,000 pesos, que me indica el total, ¿sí? Lo cual es correctamente calculado. ¿Sí? Te repito, traemos el precio con buscar B, el valor buscado ahora es este, punto y coma, matriz de comparación sería esta, punto y coma, necesito el precio, entonces sería la columna número 1, 2, 2 y falso, para que sea exacto. Y ahí está, miren, el resultado. Ay, perdón, me faltó multiplicarla, ¿no? Perdón. Por esta cantidad. Por G4. Y ahora sí, ya tenemos el resultado. Lo mismo sería para la última. Buscar B. El código sería este. Y coma, la matriz sería esta. Y coma, el indicador de columnas sería 2, que es precio, y falso. Cierro paréntesis. Nuevamente me olvidé de multiplicar, por Dios. Por G5. Y ya obtengo, miren, el total de resultado en la segunda tabla, que era lo que me estaban pidiendo. Entonces, con buscar podemos traer valores de otra tabla, ¿sí? ¿Recuerdan en la primera clase cómo llevábamos los valores de una celda, de una hoja a otra? Entonces, con buscar B también podemos hacerlo. También podemos traer datos de una hoja a otra, ¿sí? Podríamos hacer ese tipo de búsqueda entre hojas. ¿Listo? Entonces, miren lo facilito y sencillo que resultaron las funciones de búsqueda con la cual podemos armar estas tablitas de búsquedas precisamente.
con lo que simulamos los buscadores que tienen las empresas con sus bases de datos. ¿Sí? Entonces, este es como un simulador muy pequeñito, pero al fin y al cabo, esa es la idea, por si ustedes quieren en algún momento crear una tabla de datos, lógicamente, con una lista de datos mucho más amplia, mucho más extensa, ¿sí? Para encontrar información. Entonces, podrían utilizar cualquiera de las tres funciones de búsqueda que tiene nuestro Excel. ¿Preguntas, dudas, inquietudes respecto a las funciones de búsqueda? ¿No hay? Listo, chicos. Hoy estuvimos corticos, ¿no? Temática y facilita. Y todos aprendieron. Espero, ¿no? Como no me dicen, entonces yo no sé si en realidad hayan entendido. Yo siempre les pregunto y siempre doy por determinado el silencio de que han entendido. Bueno, entonces ya les publico la práctica de este tema, pero lo que me gustaría saber es cómo les fue con la anterior guía, la de las funciones lógicas. La han enviado porque es que de verdad no he revisado. ¿Todos ya enviaron esa actividad, la de las funciones lógicas? ¿O qué inconvenientes han tenido con los ejercicios? ¿No tuvieron ningún inconveniente con ninguno de los ejercicios? Profe, yo no la he enviado porque no sé el nombre, pero no he tenido inconveniente. Al correo, tienen que enviármela al correo que yo esa noche se los publiqué en el chat de esa sesión e inclusive también lo he publicado en el WhatsApp del grupo. Sin embargo, aquí vuelvo y se los pongo para que me envíen esa guía. Aquí está. El correo donde deben enviarme esa guía. Listo, chicos. Bueno, entonces voy a publicarles de una vez la guía correspondiente a la noche de hoy. Se me desconectó el celular. Bueno, entonces, mientras les cargo los archivos, les comento, la próxima sesión vamos a hacer un taller que va a reunir estas tres primeras prácticas, ¿sí? Las de la guía 1, todo lo de la parte básica de Excel, la guía 2 de las funciones lógicas y la guía 3 correspondientes a las funciones de búsqueda. Entonces vamos a hacer un taller que reúne todas esas prácticas, ¿sí? Y el cual pues va a ser lógicamente evaluado, ¿sí? Y lo vamos a hacer aquí en la sesión. Entonces, ojo para que vengan preparados a trabajar. Y tengan disponible un equipo, chicos, ¿sí? Para poder trabajar ese taller en la sesión.
Bueno, entonces ahí miren, les acabé de publicar la guía de hoy de las funciones de búsqueda. Son 15 ejercicios, ¿sí? Ya todas las plantillas están hechas como en las guías anteriores. Solamente deben aplicar las 3 funciones, ¿sí? ¿Listo? Entonces, eso era todo lo que les tenía por hoy. Hoy nos rindió el tiempo, fue bastante cortico, pero sustancioso, como dijo el dicho, ¿sí? Entonces, para que vayamos a descansar todos, porque es que yo vengo desde la una con otra ficha de gestión bancaria, imagínense. Entonces, estoy igual que ustedes. Bueno, entonces, cualquier duda, inquietud que tengan, la pueden hacer al WhatsApp interno o al WhatsApp en el grupo respecto a esta temática. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, los que no tengan equipo, poderse conseguir un equipo para la próxima sesión para que realicen ese taller aquí en clase. Presenten el chat, por favor, para la asistencia del día de hoy y nos vemos, Dios mediante, en 8 días. Que pasen buena noche y feliz resto de semana, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Feliz noche. Noche. Feliz noche, hasta luego, gracias. Hasta luego.